Desde hace un buen tiempo he dejado de ver la televisión como mi principal fuente de entretenimiento, como lo fue en mi niñez, y parte de la adolescencia. Aún recuerdo ver programas animados todos los días, aprovechando el servicio de cable que habían contratado en mi hogar por una oferta hecha por parte de la compañía telefónica. Inicialmente creí que desde ese día me iba a poner a ver televisión todos los días y todo el día, pero a la larga te das cuenta que por más canales que tengas disponibles, solo terminarás viendo 2 o 3 regularmente. Los demás estarán para pasar de vez en cuando no haya nada interesante para ver en los que de por sí, ya veías. Pero bueno, considerando lo mencionado anteriormente, era relevante porque solo veía un canal de caricaturas en especial, llamado Cartoon Network. Tenía las caricaturas que más me gustaban. Mi favorita era Clarence. Hasta ahora considero que fue una serie muy infravalorada y tuvo un final temprano, pero eso es tema de otra historia. Existía otra, muy particular y que también me entretenía bastante, se llamaba Escandalosos, haciendo referencia a los animales protagonistas, que eran osos. En resumen, se trataba de 3 estereotipos de personas reflejadas en aquellos animales, siendo uno sociable y amigable con su entorno, otro adicto a las redes sociales, cosas electrónicas y un poco renuente a actividades sociables, como hablar con otra persona cara a cara, y el tercero alguien que parecía no tener ningún tipo de sentimiento frente a las cosas que le rodeaban, y que se dedicaba a hacer las cosas que debía hacer y las palabras que debía decir, ni más, ni menos. Entre los 3 tenían diferentes aventuras en una ciudad común y corriente, aunque claro, con otros animales que también podían hablar y hacer cosas de humanos y personas, todos conviviendo en una sociedad como cualquier otra, tratando diferentes temas en distintos episodios con el toque de humor que le otorgaba ser para niños. Sinceramente, recuerdo pocos episodios ya que por alguna razón la cadena televisiva transmitía solo un paquete de episodios. Para explicarlo de otra forma, es como si repitieran los mismos 10 episodios una y otra vez, cada día, poniendo de vez en cuando uno que otro que no haya visto, y era muy frustrante, ya que después de un cierto tiempo, me cansaba de ver los mismos y los mismos, llegando a cambiar el canal hasta que acabara la programación para no aburrirme. Es algo muy común en ese tipo de canales, de eso recién me di cuenta mucho después, y afortunadamente, en ese tiempo también aprendí que podía ver series completas gratis que se encontraban en internet. Fue un gran descubrimiento cuando lo hice por primera vez, solo que al igual que con el cable, es solo la impresión de haber descubierto algo. Con el tiempo dejé de hacerlo, al igual que dejé de ver televisión para dedicarme a hacer otras cosas, como jugar videojuegos. Un día como cualquier otro estaba viendo qué hacer, eran alrededor de las 11 de la noche y ya había terminado con mi rutina, solo que no tenía ganas de dormir, me aburrí de ver vídeos y jugar, por lo que se me ocurrió volver a esos tiempos donde me ponía a ver caricaturas por largas horas, solo que ahora yo podía elegir el episodio y pausarlo por si necesitaba ir a otro lado. Quería ver Clarence, solo que después de un episodio me aburrí y en la lista de reproducción estaba a su costado Escandalosos, aquella serie que me gustaba tanto aunque solo transmitían los mismos 10 episodios día tras día, y que ahora tenía la oportunidad de descubrir los demás. Estaba consciente de que la serie no tenía una cronología establecida, o sea que el segundo episodio no es necesariamente después o la continuación del primero, y así con todos, ya que en algunos se presentan a los osos como pequeños, y en el siguiente están preocupados porque quieren derrumbar su casa de adultos. Sin embargo, siempre tuve la manía de querer hacer todo en orden, por lo que de cualquier manera, iniciaría viendo el primer episodio, hasta el último. Me sorprendí al saber que la serie contaba con 140 episodios. Es gracioso ya que, como dije, solo veía la mayoría repetidos en televisión, y no llegaban ni al 10% de la cantidad total. Decidí de cualquier forma, verlos hasta que me aburriera, y quizás pasaría los que me acordaba ya haber visto, para acortar el tiempo. Me moví a mi cama para estar más cómodo y de paso quedarme dormido. Inicié la maratón y pasé horas viendo cada uno de sus episodios. Algunos los omití porque los recordaba a la perfección. Sin embargo, había algo que me llamaba la atención. En la televisión recuerdo un episodio en el que Pardo llevaba a Polar y Panda al bosque sin las cosas que cotidianamente usaban como teléfonos, cocinas, etc., aludiendo que ellos eran osos y ese era su lugar. Sin embargo, todo se descontrolaba y al final entendían que esa ya no era su
naturaleza o algo así, pero bueno, el punto es que busqué ese episodio en la wiki para ver en qué temporada se encontraba, y me sorprendí al ver que era en la primera, ya que como dije estaba viendo la serie en orden e iba en la tercera temporada, y aún no me topaba con dicho episodio. En un principio simplemente creí que se trataba de un error de la página, que no tenían el episodio o que lo habían puesto en otra temporada. Busqué en todas sus pestañas y al final de todo había una que decía episodios alfa, pero en inglés, y ahí se encontraba. Es como si nunca se hubieran tomado la molestia de doblarlo al español. En un principio no se me hizo raro, ya que podía ocurrir con cualquier serie o película. Sin embargo, como mencioné en un inicio, ya lo había visto en televisión y estaba perfectamente en español latino. Desde ese momento comencé a sospechar, había algo raro detrás, quizás no tan peligroso como una organización criminal detrás de un sitio de piratería de series y películas, pero tal vez un bromista queriéndose hacer el gracioso, sobre todo, porque había cambiado el nombre del episodio, ahora se llamaba Una horrible sorpresa, y la portada eran los osos descuidados de una forma horrenda, y con restos líquidos en su cuerpo, como si estuvieran sucios, pero de algo rojo. Al meterme en el episodio cargó normalmente, como dije todo estaba en inglés, pero tenía subtítulos españoles así que no había problemas. El intro pasó normalmente y el nombre del episodio era el que mencioné al inicio, con la misma portada. Todo empezó con Pardo y su idea de que los osos pertenecían a la naturaleza y debían adaptarse a ella ya que se comportaban más como humanos, que como su propia especie. A Polar le pareció una buena idea, ya que le guiñó el ojo, sin embargo a Panda no, ya que él más que los dos estaba conectado a la vida humana. Sin embargo la decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. Se llevaron cargado a Panda quitándole su celular y amarrándolo en una sábana. Se dirigieron a la parte más profunda del bosque que ya conocían, solo que lastimosamente llegaron de noche. Esta vez la cámara daba un panorama más terrorífico, como queriendo expresar el miedo de los osos a través de las diferentes tomas. Comenzó una tormenta fuerte que ahuyentaba y hacía temblar a los osos cada vez que un rayo caía, y aquí es donde empezó todo lo extraño. Un destello de luz se vio caer sobre el árbol en el que se encontraban escondidos, y de él cayó una ardilla chamuscada, pero no de forma divertida, sobre la cabeza de Panda, haciendo que este grite de una forma muy fea y notándose el miedo y asco, lo tiró rápidamente y comenzó a llorar tirándose a los brazos de sus hermanos. Pardo tenía sus ojos clavados en el cadáver del pobre animal, viéndolo aún mover su pata por la estática, y Polar solo veía a Panda pareciendo indiferente, pero se notaba su nerviosismo. Lastimosamente no hubo tiempo para más detalles ya que el árbol comenzó a chamuscarse por el mismo rayo y algunas cenizas ya tapaban a los osos, haciendo que estos cambien su escondite por uno más seguro, llegando a una cueva ligeramente grande donde podían pasar la noche. Era muy diferente a su casa obviamente, esta tenía estalagmitas rotas y con agua goteando haciendo rebotar su sonido por el mismo eco que producía esa estructura. Se veía como aún Panda seguía mal por esa tenebrosa experiencia. Los tres estaban temblando y se notaba que querían volver a su hogar. Pardo pidió perdón a sus hermanos cuando hallaron un lugar para descansar. Les dijo que esa no era su intención y que lo sentía muchísimo, tirándose a llorar con Panda y abrazando a Polar. Ese momento no duraría mucho ya que un oso real comenzó a explorar su cueva. No se encontraban solos, se veía su sombra pasar mientras ellos trataban de mantener silencio. Ese oso era del tamaño de los tres osos cuando se ponen en torre, no se veía para nada parecido al diseño de los protagonistas. Empezó a oler el ambiente y parecía que los había encontrado. Se acercaba cada vez más a ellos mientras los tres osos solo cerraron los ojos esperando lo mejor. De repente la caverna se iluminó fuertemente debido al estruendo que estaba ocurriendo afuera. El oso se asustó y se metió, dejando a los tres hermanos con aún más nervios que cuando entraron. Salieron corriendo de ahí, y se notaba algo raro en los ojos de Polar, parecían cambiados, demostrando algo que no puedo explicar ahora. Panda y Pardo seguían agarrados temblando y caminando despacio. De fondo se podía ver lo que parecían cadáveres de animales, los mismos que en algunos episodios aparecían en pequeños lapsos de tiempo. Estaban tendidos en el piso sin vida, y con una chamuscada muy exagerada. El mismo aire hacía mover sus cuerpos en diferentes direcciones, haciendo que los osos se toparan con ellos y lanzaran gritos de temor cuando pasaba. El drama seguía aumentando con todos los efectos de luces y sonidos causados por la estruendosa tormenta. Me sentía por lo menos incómodo. Nunca creí que una empresa que hacía caricaturas para niños mostrara imágenes tan fuertes que fácilmente podrían dejar marca en ellos. Lo que no sabía es que solo era la pequeña punta del iceberg.
Después de un rato de estar escapando, se encontraron con la cabaña de la guardabosques, una fiel amiga, solo que lo raro es que el episodio donde se presentaba al personaje ocurre después de este, o al menos así sería en el orden correcto. Sin embargo, una explicación sencilla sería que de verdad, la serie no siguiera un orden temporal, ya que cuando encontraron la cabaña, solo vieron una pila de maderas chamuscadas unas sobre otras. Era obvio que un rayo había caído ahí y ocasionó todo ese desastre. Los osos parecían quien vivía ahí, ya que inmediatamente fueron a levantar los escombros. Mientras estos se iban quitando se reveló una mano chamuscada, y con aberturas graves que aún sangraban. Era muy gráfica para estar en una serie infantil, y sobre todo choqueante para cualquier persona que mínimamente conozca la serie, ya que lo era para mí. Se podría decir que era de los personajes secundarios en los que giraba la trama algún que otro episodio, y que ya tenía mi cariño. No puedo describir lo que siento. Se podía notar otro par de brazos más lejos y sabía que eran de su compañero, al parecer los osos también, porque solo se alejaron rápidamente. Polar tenía una cara de trauma muy expresiva, mientras que Pardo y Panda seguían teniendo la misma actitud. Entre ambos trataban de darse fuerza, pero lo que no sabían es que estaban dejando excluido al que probablemente más necesitaba de su ayuda. Siguieron corriendo por un rato y hubo más de lo mismo. El escenario se hacía más oscuro y dramático. No vale la pena hacer más descripciones de lo horrido que se ponía todo. Llegó el punto en el que todo se había calmado, o bueno, eso parecía. Se veía el panorama de la ciudad con un arco iris de fondo. Es increíble que después de todo lo visto anteriormente aún la serie tenga la intención de hacer chistes. Se vio por una tienda de televisores que el reportero decía que la tormenta había pasado y se registraba como una de las más fuertes de los últimos tiempos. Sin embargo, también como una de las más bellas, dejándonos una hermosa sorpresa para esta mañana. Después de eso la cámara se fue moviendo hacia el bosque. Se vio la casa de los osos con un hueco en el techo. Un rayo había caído ahí y dejó una marca negra. Luego se internó más en el bosque para mostrarnos a los tres osos en unos arbustos con un aspecto desagradable. Se despertaron con la luz del seguían temblando. Tenían los ojos muy rojos e inflamados. Supuse que era por el llanto de la anterior noche. Polar seguía teniendo una mirada que ya de por sí era perturbadora, fija en algún punto que no existía, o que al menos para nosotros no. Pardo se comportaba, o trataba de estar positivo diciendo que ya había pasado y comenzaba un nuevo día, pero se notaba que ni él se la creía. Como un flash comenzaron a retumbar las imágenes en sus mentes. Polar se movió y su ojo comenzaba a temblar, como cuando quieren hacer ver que alguien se está volviendo loco. Panda retomó el llanto y Pardo solo atinó a abrazar a sus hermanos y caminar. Después de un rato se encontraron con la sucursal de comida rápida igual que en el episodio original, y creí que ahí acabaría el episodio como antes, pero no fue así. Pidieron 3 hamburguesas que se tiraron a la boca de forma asquerosa, y de pronto se vio su transformación a su estado salvaje. Se observaban a las personas comiendo dentro y alegres, comentando sobre la tormenta de la noche anterior y el bonito ambiente que les habían dado para hoy. Luego en la televisión pasaron el reportaje que mencioné inicialmente. Eso fue el punto de ebullición para desatar la locura de los osos. Pardo, que aún seguía cuerdo, con una voz de odio dijo: con que una hermosa sorpresa, y los tres entraron al local para atacar a toda esa gente. La escena se cortó y se puso negra, pero el sonido decía todo. La gente estaba gritando, huyendo y tratando de pedir ayuda. Se podía oír cómo masticaban su carne, cómo rompían sus ligamentos y desgarraban sus huesos, mientras sus lamentos de dolor aumentaban más y más hasta apagarse y ver el lugar lleno de sangre, con marcas de sangre en todos lados, sobre todo en la entrada y salida. Los osos ya no eran lo que alguna vez fueron, de hecho se parecían mucho al que se vio en la cueva, en plena tormenta. Se notaba que habían despertado su instinto animal, y creo que ese era el mensaje del episodio, o algo así, ya que era la misma trama que en el original. Luego de salir del local se pararon en la bajada a la ciudad, estirando sus lenguas sabiendo que tienen un festín por delante. Charlie salió de los arbustos saludándolos, pero apenas se dio cuenta de su aspecto trató de huir, y no pudo. El chiste final del episodio, no hubieron créditos ni nada de eso. Aún no puedo creer que haya visto eso. Se notaba que la animación era de calidad, por lo que solo podía haber salido de Cartoon Network. Sin embargo, no importaba, solo importaba que ahora recordaría ese episodio por siempre. Por más que trate de borrarlo de mi mente, se quedará ahí para atormentarme cuando quiera distraerme recordando mi infancia. Es gracioso como todo lo que alguna vez quisimos se convierte en un amargo recuerdo, haciendo que lo único que quede en nuestra mente es odio y miedo. Ese día me llegó a mí. Con esto no le tenía miedo a nada, y ahora aprendí que en realidad no sé nada.